Muy buen día, mis queridos granjeros. Espero estén pasando un excelente día. Como muchos del canal saben, cuando un juego me atrapa, lo primero que hago es reatacarlo de mods hasta el punto donde estos comienzan a hacer estragos, tanto con mis partidas como en mi tarjeta gráfica. Tal es el caso de este excelente juego, que ya de por sí es casi perfecto, pero la comunidad de modders siempre llega para convertir el oro en diamante. Y respondiendo en parte a este comentario, hoy te traigo los mods que yo considero harán de tus vivencias en el rancho un tanto más realistas y harán de la inmersión un sofisticado deleite que prolongarán tus partidas hasta puntos enfermos. Tercera persona. Vamos a comenzar con uno que quedaría fuera de la lista de inmersión, pues cambiar la cámara de primera a tercera persona no es nada realista. Pero muchos disfrutamos de esta alternativa a la hora de querer ver nuestro outfit y el realismo de nuestros vehículos rodando en la tierra, lo cual abrirá el siguiente puesto. Con Dusty Lands tendremos terrenos más polvorientos a la hora de pasar con nuestros automóviles, pues una gran nube de polvo se levantará con nuestro paso. Cabe mencionar que el mod permite que ajustemos el nivel de polvo que habrá. Uno de los puntos donde más flaquean en el realismo casi todos los juegos es la iluminación nocturna. Farming Simulator no se queda atrás y siempre mostrará una luna llena. Y no está mal, pues la premisa del juego requiere iluminación para realizar los trabajos nocturnos, pero a veces estamos quienes buscamos llevar más allá las mecánicas principales y sentirnos más parte de estos universos, pues con New Moon podremos ajustar una iluminación más realista, como si se tratara de una luna nueva. Ahora nuestras noches serán cubiertas por una penumbra más real y podremos sacar a relucir nuestras fuentes de iluminación artificial. Con Manual Refueling, a la hora de ir a cargar diésel, ya no se hará de manera automática, pues ahora tendremos que descender del vehículo y hacerlo nosotros mismos. Si bien no existe una animación para ver el dispensador de la bomba, sí apremia más esto que simplemente llegar y cargar. Pasa lo mismo con Manual Attach, pues las conexiones entre la maquinaria, remolques y nuestros automotores deberá ser ahora de forma manual. Deberemos posicionarnos correctamente en los dispositivos, descender y conectarlos para posteriormente añadir la toma de fuerza o las mangueras de distribución eléctrica, neumática o hidráulica. Una de las cosas menos reales a la hora de jugar FS22 es la conducción, en especial la fuerza de frenado, pues ya sea que llevemos 2 toneladas de mercancías o las cajas vacías, nuestros vehículos responderán de manera óptima a la hora de querer detener la marcha, pues con Reduced Engine Braking Force se reducirá un 50% en la fuerza de frenado de todas las transmisiones CVTs, haciendo que cuidemos más nuestras velocidades y nos adaptemos mejor a los mapas. Y ya que logremos controlar el frenado y el cómo movernos a través de los pueblos, instalamos Penalty for Crop Destruction para que exista una penalización si por querer cortar camino invadimos terrenos sembrados de nuestros vecinos. Lo ideal es que paguemos por los daños y con este mod esto será posible. Uno muy simple, pero me gustó que con Cut Open Bales existe la posibilidad de abrir las pacas de paja, abriendo la posibilidad a más mecánicas de juego para su transporte. Si al igual que yo también te gusta decorar y poner objetos a tu antojo, no olvides instalar Precision Hands, ya que nos dará más opciones de movimiento a la hora de posicionar un objeto y dejarlo a nuestro gusto. También incluye la opción de superfuerza, pero esto le quita realismo a nuestras partidas y te recomiendo tenerlo desactivado en el menú. Ya si quieres llevar cargando árboles enteros hasta los puntos de entrega, levantar tractores que volteaste por atrabancado o desatascarlos del lodo, es tu decisión. Y si te estás preguntando, ¿cómo que desatascarlos del lodo? Pues sí, Mod System es amado por muchos y odiado por otros muchos, pues ahora el lodo hará que nuestras máquinas caigan presas del fango y del lodo, creando atascos y resbaladizas superficies que dificultarán o imposibilitarán nuestro paso, haciendo que elijamos mejor nuestra configuración de ruedas. Pero Eddie, ¿cómo vamos a configurar nosotros nuestras ruedas si el juego base nos da muy pocas opciones para modificar nuestros mugreros? Aquí es donde entra el Super Ria 22 Wheels al rescate,
y hará que las llantas para lodo, calle, todoterreno y de arrastre tengan peso en nuestra toma de decisiones, pues ahora la fricción será calculada con base en el tamaño, ancho, dibujo y radio de nuestros neumáticos. Y para que éstas dejen un bello trazado en los caminos, instala Real Dirt Color Tracks, pues ahora podremos dejar las huellas de nuestro avance según la suciedad con la que vayamos cargando en las llantas, en las del vehículo, no las nuestras. Sé que mi comunidad sí se baña a diario, no es el caso. Y para que el color de lo que se impregne en estas sea más apegado a la realidad, está Real Dirt Color, y con Real Dirt Particles podremos ver con precisión y mucho detalle la forma en la que la tierra es desgarrada por el paso de nuestras ruedas y arado. RIA 22 Implements. La fuerza de tracción de arados, cultivadores, rodillos y sembradoras depende del tipo y estado del suelo. Las empacadoras, los carros de carga y las cosechadoras utilizan la potencia en función de la velocidad de llenado y la densidad del material. Tire Sound. Este script global añade un sonido de neumáticos a todos los tractores, siempre que la velocidad máxima de cada tractor sea de al menos 30 km por hora. El sonido solo se escucha cuando el tractor circula bastante rápido por una carretera. En campos o caminos de tierra no se oye el sonido de los neumáticos. El sonido es un poco diferente según los neumáticos. Se hace una diferencia entre los neumáticos normales para barro de tractor, los estrechos, los neumáticos sobre orugas y los neumáticos Nokian. AI Tire Tracks. Ahora, cada que contratemos a un trabajador, dejará las marcas de neumáticos sobre el campo, haciendo más real nuestra estancia mientras disfrutamos ver cómo otros trabajan por nosotros. Air Hose Connect Sound. Cuando las mangueras de aire comprimido de un remolque se conectan a un tractor, se escucha un silbido y el aire comprimido fluye hacia el tanque de aire del remolque. También se puede escuchar un silbido al retirar las mangueras de aire comprimido. Si un mod de remolque aún no tiene mangueras dinámicas, no se escuchará ningún silbido. Esto también se aplica a los remolques que solo tienen mangueras hidráulicas porque se frenan mediante presión hidráulica en lugar de presión de aire. Realistic Cab View. Algo que restaba realismo a mis partidas era sin dudas la vista en primera persona dentro de los automotores, pues siempre podíamos girar 360 grados dentro de la cabina. Este mod está diseñado para añadir realismo a la vista en primera persona desde el interior de los vehículos. Ahora permite una mejor vista para dar marcha atrás o colocar implementos al permitir que el jugador se incline alrededor de la cabina en cualquier dirección, y ahora el movimiento estará limitado a 180 grados, haciendo de esto algo más normal. Hablando de cosas normales, la teletransportación hasta donde yo sé todavía no es posible, cuando menos en estados físicos fuera del mundo cuántico. Mucho menos en personas, y es que algo que me molestaba mucho del juego era que con simplemente presionar tabulador, nuestro personaje se trasladaba mágicamente a otros vehículos. Eso sí, ahorrándonos mucho tiempo de nuestros traslados, pero dañando significativamente a la inmersión de este. Dale la oportunidad a No Teleport y dirígete caminando a recoger tus vehículos. Sé que la velocidad es importante, pero te darás cuenta que al hacer las cosas sin prisa, disfrutarás mucho más tanto de los paisajes como de las propias mecánicas del gameplay, pues pasarás menos tiempo montado en tus máquinas y cuando lo hagas será más placentero. La volatilidad de los hidrocarburos es sumamente alta, y no estoy hablando de sus propiedades físico-químicas, sino de sus precios, pues no siempre encontraremos los mismos precios. Con Random Prices, el precio no será una constante con la que podamos fijar nuestros gastos fijos tras nuestro trabajo. Ahora, la variabilidad de precios nos hará buscar maneras de cómo eficientizar más nuestros traslados, porque no siempre podremos contar con el mismo precio del combustible. Love Kabai. Si bien no representa un mod para agregar realismo como tal, para mí sí lo es. Verás. En el juego base está implementada la posibilidad de dormir, ya sea porque solo quieres realizar trabajos de día o simplemente para pasar tiempo más rápido y ver tus cultivos listos antes, pero esta función está activa. Es más reconfortante saber que después de alimentar a mis animales, talar unos árboles o preparar mis campos, podré regresar a mi casa y en lugar de dormir en las puertas tendré la posibilidad de abrirlas, entrar y ver un acogedor interior que me hará sentir más inmerso en este mundo virtual.
Y con esto terminamos la lista de los mods que añadirán realismo a tus partidas. Espero te sean de utilidad y disfrutes tanto como yo de estos. Ya haré más videos de mods para diferentes funciones y reseñas de los mismos. Es menester replicar que, como te dije en mi video pasado, aún no domino todas las mecánicas de este complejo juego, pero espero que siga habiendo aceptación de Farming Simulator y estudiarlo más a fondo para traerles contenido del mismo. Te agradezco por quedarte hasta el final, pasa un excelente día y nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrady.